¿Alguna vez te preguntaste por qué no existen las motos con motores diésel? Bueno, en realidad sí existen, pero son muy poco populares. A lo largo de la historia se han hecho intentos de fabricar modelos, pero nunca han logrado un éxito absoluto. A pesar de esto, son motos fascinantes, así que el día de hoy conocerás 7 motos diésel impresionantes. La primera moto que conocí con motor diésel fue la M1030. Esta es una motocicleta utilizada por el ejército y marina de los Estados Unidos. Y la verdad es que proviene de una moto muy popular y conocida justamente por su durabilidad, la Kawasaki KLR 650. Verás, esta motocicleta fue mandada a producción por la OTAN, ya que requerían un vehículo que pudiera usar diésel, biodiesel y un combustible especial llamado GP8. Este es un tipo de queroseno utilizado en avionetas y requerían una moto que justamente pudiera utilizar estos diferentes combustibles sin problemas. Así que la encargada de desarrollar este proyecto fue la empresa HDT. Como te digo, la base de esta M1030 pues es de una Kawasaki KLR 650, pero fue completamente modificada para los requerimientos militares de la OTAN. El motor terminó siendo por ejemplo de menor cilindrada, en este caso de 584 centímetros cúbicos, y en posteriores actualizaciones subió hasta los 611 centímetros cúbicos. Era capaz de producir una potencia de 30 caballos de fuerza, aunque el torque la verdad es que no lo encontré, o parece que este dato pues no es público, y su velocidad máxima era de 140 km por hora, que les puede parecer una moto lenta a varias personas que están obsesionadas con ese dato, pero tomen en cuenta que el objetivo de esta máquina no era ese. Su verdadero propósito era justamente poder ser utilizada con diferentes combustibles que tuvieran disponibles en cualquier base militar del mundo, y sobre todo tener un rendimiento altísimo. Tanto así que esta versión diésel tiene una autonomía que duplica a la de su versión a gasolina, ya que nos puede dar un rendimiento de 40 km por litro, y con el tanque lleno podemos recorrer más de 600 km. Y lo mejor de esto es que no necesitamos ir lento para tener ese rendimiento, que sería lo más común. La verdad es que esta motocicleta, yendo a 90 km por hora, nos ofrecía este rendimiento de 40 km por litro. Posteriormente salió una segunda versión denominada V2, que tenía un motor un poco más grande y mejoró un poquito su potencia y también su velocidad máxima. Ahora desarrollaba 33 caballos de fuerza y podía alcanzar 153 km por hora. Y si bien es una moto militar, actualmente un civil puede usarla, ya que ha salido al mercado común. Eso sí, no es una moto para nada barata, ya que puede superar los $20,000. Encontrar motos propulsadas a diésel para un público normal no es común. A lo largo de la historia ha habido varios intentos de producir justamente esto, pero la única que llegó a tener una aceptación medianamente interesante y que se produjo a gran escala fue la Royal Enfield Taurus. Esta era una motocicleta con un diseño completamente retro que parece más vieja de lo que realmente es, ya que se estrenó en 1993 y se vendió hasta el año 2000. Esta es una moto que se vendió principalmente en el mercado indio, con la intención de que justamente fuera un producto accesible y sobre todo económico de combustible. Monta un motor de 325 centímetros cúbicos, es un monocilíndrico a diésel de 4 tiempos y refrigerado por aire. Logra producir una descomunal potencia de 6.6 caballos de fuerza a las 3600 revoluciones y un increíble torque de 15 Nm a las 2500 revoluciones, alcanzando una impresionante velocidad máxima de 65 km por hora. Obviamente estoy bromeando, estas cifras parecen ridículas y cualquier 125 actual las puede alcanzar sin problemas, y para hacer una 300, como te digo, son cifras que parecen hasta absurdas, pero como te dije, esta moto no le interesaba ser increíblemente potente o rápida, su objetivo era justamente ser bastante económica de combustible y lo logró con creces, ya que nos podía dar hasta 90 km por litro, y con ese tanque de combustible de 15 litros que teníamos una autonomía que superaba fácilmente los 1200 kilómetros. Y curiosamente esta moto no se dejó de producir porque tuviera mala aceptación en el mercado, sino por regulaciones de contaminación. Así es, ese país que se volvió famoso por sus cuestionables métodos culinarios la prohibió porque era demasiado contaminante. Porque sí, si no lo sabías, los motores diésel son bastante contaminantes, principalmente para la salud del ser humano. Así que pues en este caso no quedó más que darle cuello a esta moto que tenía un rendimiento increíble, pero pues era poco ecológica. Otro intento de tener una moto de producción masiva fue la Track T800.
y si el nombre te suena es porque claramente está inspirado en el Terminator. La T800 pretendía ser una moto adventure preparada para el apocalipsis. Su motor era un tricilíndrico de 800 centímetros cúbicos que venía heredado de un auto, ya que este motor en realidad le pertenecía a un Smart Force 2. El motor era capaz de producir 50 caballos de vapor y un descomunal torque de 100 libras-pie que vendrían siendo unos 135 Nm. La marca también prometía una velocidad máxima de 165 km por hora y hacer un 0 a 100 en tan solo 6 segundos, lo cual no está nada mal para una moto adventure. Y por cierto, para los más flojos esta moto era completamente automática, ya que no tenía marchas y solamente literalmente tenías que acelerar. Y por supuesto lo más llamativo era el rendimiento que te prometía de 40 km por litro, que vendrían siendo más o menos 900 km de autonomía con el tanque lleno, que era de 22 litros. El proyecto era ambicioso, pero hubo varios problemas. Si bien era una motocicleta llamativa, digamos que no era muy bonita. A eso súmale un precio bastante alto para la época, lo que hizo que este intento de moto apocalíptica fuera un completo fracaso comercial, llegándose a producir solamente 20 unidades. Fue presentada por primera vez en el 2010 y se lanzó hasta el 2012, pero simplemente a nadie le interesó, aunque bueno, ahora mismo pues es una motocicleta bastante curiosa que seguramente varios coleccionistas la quisieran en su garage. Otra moto con un motor diésel y además turbocargado es la Neander Turbo Diesel. Esta es una motocicleta alemana que justamente nació con la intención de hacer algo diferente, ya que la empresa Neander es un fabricante de motores diésel, y por allá del 2007 a alguien se le ocurrió que sería buena idea montar uno de sus motores en una motocicleta, y así nació esta curiosidad. Es propulsada por un motor de 1340 centímetros cúbicos, es un bicilíndrico de 4 válvulas por cilindro, turbo diésel como dije, capaz de producir una potencia máxima de 112 caballos de fuerza a las 4200 revoluciones y un descomunal torque de 240 Nm a las 2600 revoluciones, siendo capaz de hacer un 0 a 100 en 4.5 segundos y alcanzar los 220 km por hora. Nada mal si estamos considerando que esta moto es una de tipo crucero. De hecho, en su momento fue de las más potentes de la época, ganándole a varias deportivas a gasolina. Se presentó por primera vez en el Salón de París en el 2007 y salió con un precio de 68.000 euros. Se pretendía fabricar alrededor de 50 unidades, aunque a lo largo de esos años la verdad es que apenas se llegaron a producir 4 unidades. En el 2010 también se renovó un poco y aumentó aún más de precio, llegando a los 90.000 euros. Así que actualmente no se sabe cuántas unidades se llegaron a vender y cuántas siguen existiendo, pero definitivamente es una moto muy curiosa, adelantada a su época. Otra marca alemana que decidió tener su propia moto a diésel fue Sommer. Esta es una empresa alemana que en su momento fueron los distribuidores de la marca Royal Enfield en ese país, y en el 2005 decidieron lanzar su propia motocicleta, la Sommer Diesel 462. Esta era una moto con un chasis de Royal Enfield y era propulsada justamente por un motor diésel de 462 centímetros cúbicos. Este producía una potencia de 11 caballos de fuerza a las 3600 revoluciones y un buen torque de 27.5 Nm a las 2000 revoluciones. La moto, como puedes ver, tiene un diseño completamente clásico, inspirado en una moto de los años 60. Y como hemos visto, las motos diésel pues no son las cosas más veloces del mundo, y pues esta no es la excepción. Cuenta con solamente 4 marchas y alcanza unos 105 km por hora. Lo interesante aquí, además de su estética y ese curioso motor, es que nos ofrecía un rendimiento mayor a los 33 km por litro. Y a diferencia de otras motos de esta lista, también pudo conseguir un éxito relativo, vendiéndose por poco más de 10 años. De los intentos más recientes de tener una moto diésel, tenemos por ejemplo a la propuesta de Hero con su RNT, una scooter bastante fea la verdad, pero que tenía la intención de ser práctica y ahorradora de combustible. Sería propulsada por un motor de 150 centímetros cúbicos que generaría una potencia de 13.5 caballos de vapor y un torque bastante loco de 35 Nm. Se decía que también se le instalaría un turbo para aumentar más la potencia y que también se tenía la idea de que tuvieras como opcional un motor eléctrico de 1500 watts, haciéndola una especie de motor híbrido. La moto podía alcanzar los 60 km por hora y si te estás dando cuenta, estoy hablando en tiempo pasado, ya que la moto nunca llegó a producirse realmente, simplemente era un concepto.
Supongo que hicieron esto y lo enseñaron al mundo como para demostrar las capacidades que tenía Hero como empresa, ya que justamente por esos años estaba tomando su camino como una empresa completamente independiente, ya que en el 2010 Hero y Honda tomaron la decisión de separarse, ya que antes de ese tiempo justamente eran una sola empresa, llamada Hero Honda. Así que bueno, esta RNT terminó siendo un concepto raro de una moto diésel híbrida bastante fea, la verdad. Una moto que tuvo una historia de perseverancia fue la Star Twin Thunderstar 1200. La idea de esta motocicleta surgió en el lejano 2001 y el objetivo era fabricar una moto deportiva propulsada por un motor diésel, algo poco visto, ya que las motos que se llegaron a fabricar con motorizaciones diésel justamente eran doble propósito o motos de tipo crucero. Y si de por sí es raro ver una moto justamente a diésel, ver una deportiva impulsada por uno de estos motores es aún más raro. El proyecto estuvo parado algunos años hasta que el 2004 llegó y tuvo su debut en el club Ducati, pero pasarían otros 3 años hasta el 2007 en donde se presentó en el Motor Show de ese año con la intención de llamar la atención y decirle al mundo que estaban listos para fabricar un pequeño lote. Lamentablemente tuvieron varios problemas de producción, los costos fueron demasiado elevados y su desarrollo fue más difícil de lo imaginado. Hubo un silencio total hasta el 2014, donde sorpresivamente esta deportiva participó en una de las carreras más demandantes y peligrosas del mundo, la TT Isla de Man. Y aquí consiguió promediar 110 millas por hora, que vienen siendo unos 177 km por hora. Y si no me estás entendiendo o no me estoy dando a explicar, esta no es la velocidad máxima que alcanzó, esta es la velocidad promedio que corrió esa moto toda la carrera. Y bueno, ¿qué motor portaba esta deportiva? En esencia no es un motor nada raro, en realidad tu padre o tu abuelo pudieron haberlo tenido en su auto, ya que es un motor diésel usado en un Volkswagen Lupo. Este es un tricilíndrico de 1200 centímetros cúbicos, pero lo interesante aquí es que usaron un turbocompresor, haciendo que su potencia máxima llegara a los 125 caballos de vapor y nos entregara un impresionante torque de 300 Nm. Lamentablemente después de esta carrera en la TT no se sabe absolutamente nada de esta moto. Y si te estás preguntando por qué no es común encontrar motos diésel, bueno, la respuesta es relativamente fácil de contestar, ya que tiene varios inconvenientes tener una motorización de este tipo en una moto. La primera y la que va a ser la barrera más grande de este tipo de motos es justamente las normativas de contaminación actuales, que vuelven casi imposible tener una moto propulsada por un motor diésel, ya que se requieren demasiados catalizadores y sistemas post tratamiento para los gases que expulsan estos motores y que no sean tan contaminantes, y estos sistemas son caros y voluptuosos, haciéndolas difíciles de encajar en una moto. También no son las motos más cómodas de usar. Si te has subido a alguna moto que vibra mucho, sabrás lo incómoda que puede llegar a ser, y justamente los motores diésel tienden a vibrar demasiado y ser ruidosos, lo que a la larga resulta incómodo para el piloto e incluso contraproducente para su salud. Y si bien pueden resultar motores con rendimientos de combustible bajos, los mantenimientos son más caros y no cualquier mecánico puede encargarse de ellos. Por estas y otras cuestiones es que es casi imposible que veas una moto propulsada a diésel, pero definitivamente son máquinas muy curiosas que tienen una historia impresionante.